Buenos días, señoritas, jóvenes universitarios. Vamos a desarrollar en esta ocasión el tema 1 que titula La investigación, elementos conceptuales. Como siempre, en cada uno de estos temas yo presento primero los objetivos, luego el contenido y seguidamente el desarrollo del mismo. Objetivo: comprender y relacionar los elementos teórico-conceptuales, los elementos metodológico-técnicos y el lugar que ellos ocupan en el proceso de investigación. En el contenido vamos a indagar primero lo siguiente: ¿qué es investigar? Luego tocamos lo que es la investigación científica, el conocimiento científico, la ciencia, el método científico, las técnicas de investigación y terminamos con el diseño en la investigación. En ese sentido, entonces, iniciamos con esta pregunta: ¿qué es investigar? Este término tiene diversos significados. Está relacionado, obviamente, con gran cantidad de términos como indagar, examinar, explorar, inquirir, buscar, rastrear, que son propias a la postre del pensar o de la actividad racional. Ha sido muy difícil para el mundo científico, tecnológico y cultural, podemos decir, alcanzar los niveles actuales si no hubiese actividad investigativa. Es decir, sin la presencia de la actividad investigativa, hoy en el mundo no estaríamos como en la situación que estamos. Esto ha hecho que haya posibilitado la transformación, haya posibilitado cambios que exige un mundo en permanente evolución, en permanente desarrollo. Un poco para objetivar: detrás de cada invento se encuentra presente siempre lo que es la investigación científica, ya sea en lo que corresponde a la parte teórica, a la parte axiológica, a la parte empírica. En la práctica, la investigación es el camino para conocer una realidad y un procedimiento reflexivo, sistemático, que posibilita interpretar fenómenos o hechos, en este caso, en el caso nuestro, económicos. Asimismo, interpretar relaciones y leyes, plantear problemas, buscar soluciones y, en general, podemos decir, preparar el camino y las condiciones para cambios y transformaciones. La palabra investigación, un poco podemos ir a de dónde viene. Proviene de voces latinas, en algunos casos, voces inglesas, voces francesas. Se dice que puede venir de investigium, del latín, que significa en pos de la huella. Del inglés research, se refiere al investigar, ¿ya? O que quiere también decir indagación. Francesa, la palabra francesa de chercher, quiere decir buscar de nuevo, buscar algo nuevo, ¿ya? Y así, eso nos da una idea etimológica de lo que es la investigación. El proceso de investigación siempre expresa el modo de llegar al conocimiento de algo por la vía indirecta, siguiendo una huella o un vestigio, por un largo camino en forma sistemática. Y al decir esto estamos diciendo con un método,
Luego vamos a entrar al método, obviamente. El investigar es el camino que ayuda a buscar el sentido de las cosas, ayuda a buscar el criterio de la verdad. O sea, el recurso que permite comprobar la veracidad o falsedad de una aseveración, de una hipótesis, de una sistematización teórica. Nos vamos con esos elementos básicos a la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? Es la actividad de hacer ciencia, la actividad humana de hacer ciencia. La investigación social es el proceso que utiliza el método científico que permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. En este caso estaríamos frente a lo que se denomina investigación básica. O bien estudia una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. En este caso estamos frente a lo que se denomina investigación aplicada. La investigación es una indagación o examen cuidadoso en la búsqueda de hechos o principios. Una diligente pesquisa para averiguar algo. Esa es una expresión propia de Tamayo y Tamayo. Por otra parte, Anderegg dice que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. Aquí podemos también decir que es un camino para conocer, interpretar y explicar, además de darle sentido a la realidad social. Hemos tocado investigación básica e investigación aplicada. Poco nos vamos a referir para tener una idea básica también. La investigación básica está orientada a la consecución del objetivo cognoscitivo de la ciencia. Persigue el incremento del conocimiento en un campo definido de la realidad para describir sus leyes, es decir, hacer generalizaciones de conexiones relativamente constantes entre propiedades de hechos, ¿ya? Tratando en consecuencia de explicar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esa es la investigación básica. Y esta investigación básica se produce en dos niveles. Simplemente vamos a indicar investigación básica a nivel descriptivo e investigación básica a nivel explicativo. Y ahora nos vamos a la investigación aplicada. La búsqueda del logro del objetivo pragmático de la ciencia. O sea, la investigación aplicada está buscando lograr el objetivo aplicado de la ciencia, pragmático de la ciencia, para cumplir con exigencias de utilidad social de un conocimiento científico o de los conocimientos científicos. Y ello va a permitir incrementar el dominio humano sobre los fenómenos de la realidad, con eficacia, con eficiencia y racionalidad. Son generalmente investigaciones que se caracterizan en lo que corresponde a su aplicación, utilización y consecuencias prácticas del conocimiento o de los conocimientos.
tiene su fundamento en la investigación básica. La investigación aplicada tiene siempre su fundamento en los aportes de la investigación básica. Produce proposiciones normativas e instrumentos para solucionar problemas prácticos, ¿ya? Y en consecuencia puede predecir y controlar la alteración de la constitución de los objetos reales. También esta investigación aplicada se produce en dos niveles: producción de tecnología sustantiva y producción de tecnología operativa. Y ahí lo dejamos. Y nos vamos al conocimiento científico. Al conocimiento científico. El conocimiento científico es el resultado de la actividad humana de carácter social. O sea, es el resultado de la investigación científica, porque la investigación científica es una actividad humana. Y de cuyos resultados de esta actividad humana, ¿ya?, se desprenden muchas aplicaciones prácticas. Ellos contribuyen a la satisfacción de necesidades y obviamente a la mejora de las condiciones de vida con niveles crecientes de calidad. Un poco para completar esta parte del conocimiento científico. Cuando se realiza la actividad científica, los investigadores ejecutan muchas operaciones manuales y mentales. Ellas permiten descubrir la existencia de cosas nuevas, conocen sus propiedades diversas, determinan sus relaciones con otras cosas, fijan su composición y los vínculos entre los elementos componentes, comprueban las conclusiones, averiguan la necesidad de modificar dichas conclusiones y encuentran las maneras de intervenir en el proceso, en el proceso natural y social, es decir, en el desarrollo del proceso natural y social para cambiar consecuentemente sus efectos. Cuarto punto, nos vamos a la ciencia. Vamos a explicar desde la perspectiva de Elie de Guattari, que es una cientista social muy reconocida. Ella dice que la ciencia es la explicación racional y objetiva del universo. ¿Por qué es una explicación? Es explicación porque describe las diversas formas en que se manifiestan los procesos. Distingue las fases que tienen esos procesos, desentraña los enlaces internos que hay en esas fases y también desentraña las conexiones con otros procesos. Determina las condiciones que son necesarias para que ocurra un proceso, encuentra las posibilidades y los medios convenientes para hacer más eficaz la intervención humana en el curso de esos procesos. ¿Ya? ¿Por qué dice ella que es objetiva? Porque representa las formas en que se manifiestan los procesos. ¿Ya? La explicación científica se refiere a procesos que existen real y objetivamente. Y a la vez esa misma explicación es objetiva por ello. En tanto refleja con fidelidad, cada vez en forma más aproximada a los procesos ya existentes y a su comportamiento. Y ello puede ser
verificado, confirmado en cualquier momento. Esta explicación además debe ser racional, porque establece una imagen de cada uno de los procesos que llega a ser conocido. Es decir, que cada una de las propiedades y de sus interrelaciones con otros procesos es conocido. La explicación científica encuentra las conexiones racionales que son posibles entre todos los conocimientos adquiridos. Y de esa manera se construye una red de vínculos, implicaciones y otro tipo de relaciones. Estas conexiones racionales son sometidas a una prueba, a la prueba de la experiencia. Ahí se ajusta, se modifica, se afina cuantas veces sea necesario, hasta conseguir que representen los enlaces que existen entre los procesos reales. Cuando eso se consigue, cuando se llega a eso, entonces las conexiones racionales se convierten en conocimientos objetivos. También puede decirse que la ciencia es una estructura, un sistema de teorías, leyes y categorías que necesariamente observa tres niveles: un nivel teórico, un nivel metodológico y un nivel técnico. En otros términos, está presente la teoría, está presente el método y está presente la técnica. Nos vamos al método científico. El método científico. El método científico, podemos entrecomillar mentalmente, y metodología, entrecomillar, son verdaderos mitos en el campo de la ciencia y de la tecnología moderna. No hay acuerdo, no hay uniformidad. En torno a ellos se han construido numerosas escuelas, tendencias, paradigmas filosóficos y epistemológicos, ¿ya? Corrientes de pensamiento, subcorrientes de pensamiento. Los mismos que han contribuido a alimentar, obviamente, numerosas vertientes sobre el verdadero significado de cada uno de esos términos, método científico y metodología. En la vida práctica, el método se constituye en la manera ordenada de hacer las cosas o una determinada cosa. Aquí el orden se refiere a la manera de ubicar las cosas y los elementos que hacen parte de un todo. Poner en orden una cosa es ubicarla en el lugar que le corresponde. Lo sistemático se refiere a todo ese conjunto de reglas y procedimientos que contribuyen a alcanzar unos fines determinados. En términos más generales, es la manera de alcanzar un objetivo y un determinado procedimiento para ordenar la actividad que se realiza. La palabra método significa el camino a través del cual se alcanza o se busca alcanzar un objetivo. Eso en la vida práctica. Ahora, en el plano de la filosofía, el término método está asociado a la cuestión de descubrir la vía más racional para conquistar la verdad, para conocer la verdad, ¿no? La finalidad del método científico es tener la aprehensión de la verdad objetiva. En realidad, la palabra método equivale a procedimiento.
Y para ello vamos a presentar una cuestión como la siguiente. ¿Cuáles son los procedimientos que realizamos para encontrar la verdad en la práctica de la investigación científica? Y ello nos da una idea de la noción del método. En consecuencia, podemos decir que el método parte de un material, supone una materia prima sobre la cual se debe obrar. Determinados presupuestos, determinados datos proporcionados por la investigación o una concepción teórica de esa materia prima, el contexto circundante, repitiendo, y lo que aspiramos a hacer con ella. Lo primero supone el vínculo del método con la experiencia, con la práctica, con la realidad, con la región de objetos que se trabaja. Lo segundo expresa el nexo del método con la teoría, según sea una concepción dominante sobre esa materia prima y ese es su contexto circundante. Entonces el método es el procedimiento planeado que se sigue en la vida científica, que se sigue en la actividad científica, en la investigación, porque la investigación es la actividad científica, para descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir las fases de su desarrollo, desentrañar enlaces internos y externos, esclarecer interacciones con otros procesos, generalizar conocimientos adquiridos, demostrarlos con rigor racional, conseguir después su comprobación en el experimento y con la técnica de su aplicación. Entonces, esta última parte es un concepto muy completo de lo que es el método. Entonces, esto puede ser una referencia muy importante y hay que tenerlo en mente para cuando estemos trabajando posteriormente, tanto en el proyecto de investigación como en el desarrollo del trabajo de investigación. Seguimos con el método científico. El método es el instrumento de la actividad científica, aquello que utilizamos para conseguir el conocimiento de la naturaleza y la sociedad. Eso dijimos atrás. Cuando se participa en la ejecución de una actividad científica, o sea, cuando se hace investigación científica, se advierte que se refiere al método. Cuando nos referimos al método, nunca estamos indicando que es un procedimiento directo, es un camino directo. La ruta trazada tampoco es inmutable. Y es imposible tener proyectado el camino a seguir en todos sus detalles. Es muy difícil, casi imposible eso. ¿Ya? Por eso hay que decir que es imposible tener proyectado el camino a seguir en todos sus detalles. De otra manera, el método es un camino que se va haciendo, que se va completando cuando se recorre y cuando se realiza cada vez una investigación específica. El método científico se funda en operaciones lógicas, ¿ya? Se funda en las técnicas experimentales, se funda en la imaginación racional, se desarrolla mediante aproximaciones sucesivas, se comprueba reiteradamente en la práctica.
se afina mediante la conjugación de la reflexión y el contacto con la realidad. Nos hemos referido a las operaciones. ¿Qué es una operación? Es la acción de ejecutar un movimiento o una serie de movimientos que tienen como efecto algo, que producen un efecto. O la operación es poner en práctica una relación establecida en general para un caso particular. En la actividad científica existen muchas operaciones manuales y mentales, dijimos hace un momento, que se encuentran determinadas con precisión y se ejecutan conforme a reglas ya formuladas, establecidas. Y con esa base nos vamos a las técnicas de investigación y vamos a ver aquí también la diferencia existente con lo que es método. ¿Ya? ¿Qué es una técnica? Es un procedimiento o conjunto de procedimientos que está regulado por una determinada eficacia, provisto de una determinada eficacia. Es un conjunto de reglas, o sea, la técnica es un conjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente una actividad y la destreza necesaria para realizarla. Fíjense, en los dos casos aparece la palabra eficacia o eficaz. ¿Ya? Es bien importante eso. Y ahora vamos a ir a conceptualizar, ¿no? La técnica es el conjunto de procedimientos y operaciones por medio de los cuales se resuelve una dificultad o se cumple una función. Una técnica es el conjunto de operaciones definidas y transmisibles que permite producir resultados previstos y bien determinados. Una técnica viene a ser el procedimiento o conjunto de procedimientos exigido para el empleo de un instrumento, exigido para el uso de un material o exigido para el manejo de una determinada situación en un proceso. La técnica se refiere siempre a una acción e incluye necesariamente una experiencia previa. Las técnicas aparecen continuamente, se desarrollan permanentemente, se multiplican sin cesar y cambian. En la medida que avanza la ciencia, en la medida que avanza la tecnología. Las técnicas constituyen una de las partes más adelantadas de la actividad científica. Ahora bien, las técnicas forman parte de los métodos, pero no se confunden con ellos. O sea, no puede haber una técnica igual a un método. Una técnica puede figurar en varios métodos. Eso quiere decir que necesariamente no pueden ser una parte intrínseca de método alguno. No puede darse ese caso. Tampoco hay técnicas que sean exclusivas de un método determinado. Una técnica puede estar presente en varios métodos. Por otra parte, una técnica científica puede llegar a convertirse en una técnica industrial y viceversa. ¿Ya? En rigor, hay una independencia entre las técnicas y los métodos.
todo método incluye técnicas, mientras que no hay técnica alguna que incluya como parte integrante a un método. Esto tienen que captar bien. Ningún método está compuesto exclusivamente de técnicas y ninguna de las técnicas que forman parte de un método se encuentran siempre en esa situación. En resumen, un método consta de varias técnicas, junto con otros muchos elementos de otra naturaleza, pero jamás es un mero conjunto de técnicas. Ahí tenemos una clara idea entonces de lo que es el método y de lo que es la técnica. Y ahora sí nos vamos a lo que es el diseño en la investigación. En la jerga científica, ¿qué indica diseño de investigación? Ello se refiere a un esquema, a un esbozo, a un prototipo, a un modelo o una estructura que puede ser un proyecto, un perfil de proyecto, que indica el conjunto de decisiones, pasos, fases o actividades para realizar una investigación, ¿ya? Para desarrollar una investigación. Para otras personas, para otros investigadores, ¿ya? El diseño es otra cosa. Es una estrategia a seguir para alcanzar una adecuada solución al problema planteado. Por ejemplo, Naji Mohamed plantea el diseño en dos niveles, ¿ya? El diseño como un plan sistemático o una serie de instrucciones para realizar un proyecto de investigación. Para él mismo, Mohamed, el diseño implica dinero, recursos humanos, tiempo y controla, en otros términos, entonces, presupuesto y tiempo del proyecto. Entonces, considera Mohamed que para diseñar la investigación hay que tomar en cuenta estos dos niveles. En general, un diseño de investigación es un verdadero modelo de verificación que permite contrastar los hechos con la teoría, la realidad con la teoría. Y su forma es la de una estrategia o plan general que determina todas las operaciones para hacerlo. Porque si no hay plan coherente y sistemático de trabajo, sin una estrategia general orientada a la selección de técnicas, a la selección del método o instrumentos para, ya volviendo a la parte de técnicas, de recolección de datos, análisis, interpretación, estamos lejos de trabajar científicamente. Poco de otra manera, una estrategia donde se determinan las operaciones para lograr un objetivo. Si no se tiene un plan coherente y sistemático de trabajo, sin una estrategia general que permita orientar, contar con un método y seleccionar las técnicas e instrumentos para recolectar datos, interpretar datos, no estaríamos frente a un trabajo científico. No se debe olvidar que en un diseño actúan diversos factores en dos niveles: las condiciones objetivas del proceso, o sea, aquellas condiciones necesarias y existentes
independientemente de la conciencia y de la acción investigativa. Ese es un nivel. El otro nivel, las condiciones personales del proceso investigativo. O sea, aquellos aspectos que son propios del investigador o del grupo de investigadores que están para trabajar y abordar el objeto de estudio. En el primer nivel, la determinación del objeto de investigación, o sea, el problema antes del problema, el tema, el problema, el hecho o fenómeno o materia por investigar, la actividad práctica del investigador y de los grupos de investigación, los esquemas propuestos independientemente del proceso investigativo. Y en el segundo nivel actúan dos aspectos. La formación teórica que aparece luego como criterio en la orientación del proceso investigativo. Y la actitud del método, o sea, la forma de abordar el objeto de investigación, que en este caso podría ser el problema. Tiene que haber una compatibilidad entre estos dos niveles, ¿no? Algunos investigadores reducen el proceso investigativo a tres aspectos básicos. Primero, selección del tema. Segundo, planteamiento y formulación del problema. Y tercero, la parte operativa, el régimen operativo que permite resolver el problema o las preguntas planteadas. En este planteamiento gira todo en torno al problema. O sea, el marco teórico, los objetos de investigación, los objetivos, los medios o instrumentos, las propuestas teóricas, el marco teórico, ¿no? Las hipótesis y, obviamente, las respuestas que surgen como culminación del proceso investigativo. La función del proceso investigativo es permitir, facilitar y hacer posible la solución del problema que se ha planteado, la solución del problema que se ha formulado. Los esquemas propuestos por los autores, hay muchos esquemas que se han propuesto, ¿ya? Y esto es importante decir porque uno, cuando está haciendo una investigación, cae de alguna manera en algún esquema. Entonces es importante revisar eso. Y estas propuestas, o estos esquemas propuestos, varían en muchos aspectos y coinciden en otros aspectos. Pero siempre a la postre tienen denominadores comunes en lo que corresponde a planes y diseños investigativos, respetando en cada caso el tipo de investigación por el cual se opta. Entonces, en ese sentido, yo voy a recomendarles ver esquemas sugeridos por varios autores e investigadores en el libro de Hugo Cerda, Los elementos de la investigación, que es el libro de estudio para esta materia, para esta asignatura. Con esto terminamos, estimados estudiantes, este tema y vayan estudiando. Muchas gracias. Hasta la próxima clase.